buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder disertar nuestra tercera cápsula informativa, en donde vamos a abordar de manera muy puntual la democracia y las elecciones como esencia de la actividad política. Y para ello vamos a partir acerca del reconocimiento mismo de la democracia. Cuando hablamos de la democracia, vemos que es un término referido para poder designar a una de las formas de gobierno en donde puede ejercerse el poder político del y para el pueblo, es decir, del pueblo y para el pueblo. Este concepto, si bien es cierto, ha sido abordado académicamente desde la teoría de la forma de gobierno, según los usos con base en los criterios numéricos en donde se ejerce el poder, ¿no? Siendo propiamente la democracia la forma de gobierno de las mayorías o de los muchos, a diferencia de las monarquías o de la aristocracia. Tomando en cuenta este rol, ¿no? Dentro del concepto del Estado moderno, vemos que se puede definir como un método o un conjunto de reglas de procedimiento para la constitución del gobierno y también para la formación de las decisiones políticas más que una determinada ideología. Desde esta perspectiva, bueno, vemos que es un régimen democrático porque implica, entre otras cosas, que sus órganos, tanto legislativos como ejecutivos, estén compuestos por miembros que van a ser elegidos de manera directa por el pueblo, ya sea directa o indirectamente, pero que de manera muy puntual tiene que emanar del pueblo, ¿no? Es decir, que haya ciudadanos sin distinción de raza, religión o condición social y económica, que tengan la capacidad para votar y para poder elegir libremente a sus representantes. Debe de ponderarse la igualdad del voto y preponderar el principio de mayoría sin efecto de que pueda existir alguna transgresión o algún perjuicio de los derechos de las minorías, ¿no? A esto, bueno, vemos que se le da la connotación de democracia formal. Otra forma de acepción de la democracia se ejerce como sustancial y se remite a los principios ideales característicos de la democracia moderna, donde se privilegia la idea de igualdad ante la ley e incluso dentro del ámbito económico-social y la libertad del individuo frente al poder político. Vemos pues que estas formas de reconocimiento de la democracia pues son muy importantes porque vemos que si bien es cierto, emana de este sistema político y de organización social en donde se confiere el poder de decisión en la condición de Estado, es decir, dentro del elemento soberanía, porque va directamente relacionado al pueblo, que es quien expresa su forma de reconocimiento mediante la voluntad, como ya comentábamos, ¿no? La voluntad de la mayoría. Este poder puede expresarse, como ya dijimos, de forma directa o indirecta y dentro del marco de la democracia. Recordemos que democracia proviene de demos pueblo y kratos poder, que es el poder del pueblo, en donde se espera pues que las instituciones ejecuten y defiendan la voluntad que emana del pueblo, que les transfiere o que en un momento les delegue el control del Estado en mayor o en menor medida, pero es ejerciendo un poder como tal. Por ello, también vemos que, como comentamos, el término democracia proviene de estas voces griegas que es pueblo y que es kratein poder, de modo que es el poder del pueblo. Y de esta forma los sistemas democráticos se distinguen de otras formas de gobierno como las dictaduras, las autocracias, el autoritarismo, entre otros. Vemos que la democracia es una de las formas de gobierno imperante en el mundo actual. Tan es así que nuestra forma de gobierno pues es propiamente reconocida a partir de la democracia, ¿no? Que se constituye a través de una república representativa, democrática y federal, en donde nosotros elegimos de manera libre y consciente y razonada a nuestros representantes. Y es a través de este sistema que las decisiones trascendentales pues tienen incidencia dentro de la vida nacional, como por ejemplo la designación de cargos políticos de los poderes ejecutivos, legislativos, se someten a consulta o a una votación popular, ¿verdad? Para que este método pues sea válido, todos los ciudadanos que se encuentren dentro de la edad que la misma norma lo permita, pues se encuentran en condiciones legales para poder elegir y también para poder ejercer algún cargo de representatividad, ya sea de manera secreta y universal. Los representantes que están siendo elegidos bajo un sistema democrático deben velar por los intereses de la colectividad, es decir, jamás únicamente ponderar sus intereses privados o de un grupo en específico, y se les exigen determinadas responsabilidades que también se encuentran debidamente señaladas dentro de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto implica, pues, en no incurrir en actos deshonestos, no tener intereses personales, etcétera, ¿no? Se debe ponderar en todo momento el bien común. Además, claro está,
de las elecciones de los representantes, pues la democracia implica otras formas y mecanismos que usa la ciudadanía para poder participar en las decisiones como los debates, los referendos, las participaciones en juntas vecinales, las movilizaciones y todos aquellos que también tengan como representatividad de un grupo de personas, ¿no? El uso y la función de estos mecanismos pues va a variar según el tipo de democracia que se encuentre latente dentro de cada uno de los territorios. Por ello se dice que las características propias de un sistema democrático pues pueden cambiar de acuerdo a cada país y por ello existe una serie de principios que son comunes a todas las democracias. Uno de los principales principios democráticos pues es respetar los derechos humanos fundamentales y garantizar las libertades civiles básicas, ¿no? Esto según lo mandata la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es importante también que se identifique que pues es muy común, ¿no? Poder confundir la idea de democracia con la de república, ya que si bien es cierto, la república es la separación de poderes e igualdad ante la ley, que estos elementos se consideran indispensables para que exista un gobierno democrático. La democracia es una forma de gobierno y la república, estamos hablando de esta forma como se va a ejercer ese poder. Por ello, se trata de cuestiones distintas, ¿no? Los principios y características de la democracia vemos que en la actualidad deben guiarse por elementos o principios básicos, como lo es la soberanía popular, el Estado de Derecho, la igualdad, el respeto por las libertades individuales y los derechos humanos, la limitación del poder, entre otros, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la soberanía popular, vemos que es este poder político que emana de manera inmediata del pueblo, y este pues es capaz de poder decidir en última instancia cómo desea gobernarse. Entonces, hablamos pues de una soberanía que puede transferirse de manera temporal y parcialmente a los representantes políticos mediante el voto popular libre, secreto y universal. Sin embargo, también existen condiciones mínimas requeridas para que se pueda materializar el voto, ¿no? Como puede ser que se cuente con una edad mínima para poder ejercerlo, que se encuentre con la solvencia con determinadas obligaciones legales, ¿no? Y con todos aquellos lineamientos que los instrumentos jurídicos de cada país pues vayan a requerir o regular, ¿no? También se habla del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque los Estados miembros, ¿no? Tanto ciudadanos como el poder político, pues estamos sometidos a las leyes propias de cada territorio y pues en consonancia pues se deben de cumplir, ¿no? Para que se pondere el Estado de Derecho. Después hablamos de la igualdad, ya que en una democracia todos los individuos somos iguales ante la ley y esto significa que debemos recibir un trato justo y equitativo y no debemos tener ningún tipo de discriminación por raza, credo, ideología, origen étnico, etcétera, ¿no? Además, pues vemos que el voto, ¿no? Es la forma garante en que vamos a materializar este derecho para elegir a los representantes. Después se encuentra el respeto por las libertades individuales y los derechos humanos. Y como es bien sabido, dentro de la democracia, los ciudadanos pues tenemos estas garantías de libertad fundamental, como la libertad de expresión, la libertad política, la libertad de circulación, la libertad de religión, de pensamiento, etcétera, ¿no? Y por tanto, se deben de respetar nuestros derechos humanos universales. Y también nos habla de la limitación del poder, ya que toda forma de poder político en una democracia pues deberá tener límites y también las distintas instituciones del Estado pues deben velar porque esto así se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque así pues obviamente se van a tener estos límites, alcances, restricciones, pero también formas de exigir, así como yo te estoy confiriendo un poder, en ese mismo sentido, pues también te exijo que actúes emanado de este poder en beneficio de la colectividad, ¿no? Que se pondere el bien común antes de los intereses particulares. Vemos pues, apreciables alumnas y alumnos, que estos y otros temas son los que vamos a continuar disertando de manera muy particular en nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también en nuestras sesiones virtuales, quedando como siempre a sus apreciables órdenes y que tengan excelente tarde.